Tesena, y aparcamiento, frente, y aparcamiento, y aparcao, y aparcao, y aparcao, y aparcao, y aparcao, y aparcao. ¡Wow! El cinturón de seguridad por tercera vez en 5 minutos. Sus dedos tiemblan imperceptiblemente mientras observa la lluvia caer sobre el parabrisas de su Honda Civic. El motor ronronea suavemente en el aparcamiento frente al edificio de apartamentos donde creció, pero no encuentra el valor para apagar el encendido. 20 años. 2 décadas desde que Daniel y Gabriel desaparecieron camino a la escuela, y aún siente el peso de la culpa instalándose en su pecho cada vez que respira el frío aire de octubre. Debería haber ido con ellos esa mañana. Debería haber insistido para que su madre no los dejara caminar solos hasta la escuela primaria, aunque solo fueran 6 manzanas. Pero Marina tenía fiebre, y a sus 8 años, todo lo que quería era quedarse en la cama viendo dibujos animados. Los gemelos de 6 años salieron de casa a las 7:15 de la mañana, como siempre lo hacían, sus mochilas azules balanceándose en sus pequeñas espaldas. Nunca más fueron vistos. El teléfono vibra en el asiento del pasajero, interrumpiendo sus recuerdos. Es Jaime, su esposo de 2 años, probablemente preocupado porque salió de casa a las 5 de la mañana un viernes lluvioso. Marina ignora la llamada y finalmente apaga el motor. El silencio que sigue es ensordecedor, lleno solo del sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo del coche y su propia respiración entrecortada. No había vuelto a ese barrio desde el entierro simbólico de los gemelos, 5 años después de la desaparición. La policía cerró oficialmente el caso, clasificándolo como secuestro con probable homicidio, pero nunca encontraron los cuerpos. Sus padres se divorciaron 2 años después, incapaces de soportar el peso de la pérdida y la culpa mutua. Su madre se mudó a Oregón, su padre simplemente desapareció de su vida. Marina pasó su adolescencia en hogares de acogida, cargando el secreto de que se sentía responsable de la muerte de sus hermanos. Ahora a sus 28 años, trabaja como terapeuta infantil en Boston, dedicando su vida a ayudar a otros niños traumatizados. Es una forma de penitencia, Jaime siempre decía, aunque nunca con crueldad. Él no conoce toda la verdad sobre aquella mañana de octubre. Nadie la conoce. Marina sale del coche y camina hacia el edificio de 3 pisos donde creció. El apartamento 2B aún tiene las mismas cortinas amarillas descoloridas en la ventana de la sala. Una familia mexicana vive allí ahora, puede oír música salsa sonando suavemente y el aroma a comida especiada escapando por las rendijas de la puerta. Se detiene frente al buzón del primer piso, donde una placa dice Ramírez 1A. Fue allí donde todo comenzó a desmoronarse de nuevo. 3 días antes, recibió una llamada extraña. La voz del otro lado de la línea era de un hombre mayor, vacilante, con acento sureño de Estados Unidos. «Eres Marina Foster, hermana de Daniel y Gabriel Foster». Su corazón dio un vuelco. Nadie había pronunciado los nombres de los gemelos en años. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Roberto Ramírez. Yo vivo en el apartamento donde ustedes solían vivir. Hoy encontré algo en mi buzón que creo que te pertenece». Marina había quedado con él para esa mañana, pero al llegar al edificio, descubrió que Roberto había salido de viaje inesperadamente. La vecina del segundo piso, una señora italiana llamada señora Benedetti, explicó que él le había dejado un sobre para ella. Dijo que era urgente, murmuró la mujer, extendiendo un sobre marrón manchado. Parecía muy nervioso, ¿sabe? Repetía que no quería meterse en nada raro. Marina tomó el sobre con manos temblorosas y volvió al coche antes de abrirlo. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía Polaroid descolorida. Sus piernas se debilitaron al reconocer la imagen. Daniel y Gabriel, mayores, quizás con 12 o 13 años, de pie frente a una casa de madera que nunca había visto. Los niños llevaban ropa sencilla,
casi uniforme, y sus sonrisas parecían forzadas, como si alguien les hubiera pedido que posaran. Al dorso de la foto, una caligrafía infantil decía, para Marina, estamos bien, 2003. La carta, escrita con letra adulta y cuidadosa, era aún más inquietante. Querida Marina, mi nombre es hermano Tomás, y tengo el privilegio de cuidar de Daniel y Gabriel desde hace 14 años. Ellos hablan de ti constantemente, y me pidieron que te enviara esta foto. Están felices y seguros en nuestra comunidad, dedicando sus vidas al servicio de Dios y a la preparación para la purificación que se aproxima. Sabemos que debes tener muchas preguntas, pero entiende que los niños vinieron a nosotros por voluntad propia, guiados por la providencia divina. Ellos no desean retornar al mundo exterior, pero querían que supieras que están vivos y han encontrado su verdadera familia. Si deseas verlos, puedes encontrarnos en la comunidad de la Luz Eterna, en el condado de Hampshire, Massachusetts. Pero debes saber que ya no son los niños que conociste, son jóvenes hombres preparados para una misión sagrada. Que Dios te bendiga y te guíe, hermano Tomás. Marina relee la carta 5 veces, las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el papel. Daniel y Gabriel estaban vivos. Después de 20 años de pesadillas, culpa y terapia, sus hermanos estaban vivos, pero algo en la carta la dejaba profundamente inquieta. Vinieron por voluntad propia. ¿Cómo podían tomar esa decisión niños de 6 años? Y esa mención a una purificación sonaba a lenguaje sectario. Inmediatamente llamó a Jaime, pero colgó antes de que él respondiera. ¿Cómo explicarle todo esto? ¿Cómo decir que había mentido sobre los detalles de aquella mañana de hace tantos años, que de hecho había visto a un hombre extraño hablando con los gemelos en la esquina de la escuela, pero tuvo miedo de contarlo, porque había escapado de casa para seguirlos en secreto, desobedeciendo las órdenes de su madre de quedarse en la cama? Si sientes la misma ansiedad y curiosidad que Marina en este momento, si te preguntas qué pasó realmente con los gemelos, y cuál será el desenlace de esta historia inquietante, entonces necesitas suscribirte a nuestro canal ahora mismo, y activar la campanita de notificaciones, porque historias como esta, narraciones que desafían nuestra percepción de la realidad, y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre familia, culpa y redención, son exactamente el tipo de contenido que producimos aquí, y te garantizo que no querrás perderte lo que viene. Suscríbete ahora, porque el viaje de Marina apenas comienza, y lo que descubra sobre sus hermanos lo cambiará todo. Marina pasó el resto del día investigando sobre la comuna de la Luz Eterna en Internet. La información era escasa y contradictoria. Algunos sitios la describían como una comunidad religiosa aislada dedicada al estudio bíblico y a la vida sencilla. Otros la clasificaban como una secta peligrosa liderada por un hombre llamado Thomas Whitmore, quien había sido expulsado de varias denominaciones cristianas por prácticas cuestionables. Había informes de familias destruidas, de personas que habían desaparecido para unirse a la comuna, y nunca más habían contactado con el mundo exterior. A la mañana siguiente, Marina llamó al trabajo inventando una emergencia familiar, y tomó la carretera hacia el condado de Hampshire. La comuna de la Luz Eterna estaba a unas 2 horas de Boston, enclavada en las montañas de Berkshire. El GPS la llevó por carreteras cada vez más estrechas y desiertas, hasta que finalmente se encontró conduciendo por un camino de grava que serpenteaba a través de un bosque denso. La entrada de la comunidad era simple, solo 2 tablas de madera cruzadas con un letrero pintado a mano que decía Luz Eterna, bienvenidos visitantes. No había guardias ni cámaras visibles, pero Marina tuvo la extraña sensación de estar siendo observada mientras conducía por el camino de tierra que llevaba al complejo principal. La comuna consistía en una docena de edificios de madera sencillos, dispuestos alrededor de una capilla central, con una cruz blanca en el techo. Había jardines cuidados, algunos graneros, y lo que parecía ser una pequeña escuela. Niños jugaban en un patio improvisado, supervisados por mujeres vestidas con ropas modestas en tonos beige y blanco. El lugar tenía una cualidad atemporal,
como si hubiera retrocedido 50 años en el tiempo. Un hombre alto y delgado, de unos 50 años, se acercó al coche cuando ella estacionó. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás, y llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Sus ojos azules eran intensos, casi hipnóticos. «Debe ser Marina», dijo él, extendiendo la mano. «Soy el hermano Tomás. Recibiste nuestra carta». La voz coincidía con la de la conversación telefónica con Roberto Ramírez, y Marina se dio cuenta inmediatamente de que había sido engañada. Tomás la había llamado, no el hombre del buzón. «¿Pero por qué la mentira? ¿Dónde están mis hermanos?», preguntó ella, ignorando la mano extendida. Tomás sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, directo al grano. «Lo admiro. Daniel y Gabriel están trabajando en los campos hoy, pero podremos verlos en la cena. ¿Por qué no entras? Puedo mostrarte nuestra comunidad, explicarte cómo llegaron tus hermanos hasta aquí». Marina dudó. Cada instinto le decía que se fuera de allí, que llamara a la policía, que hiciera cualquier cosa excepto seguir a ese hombre, pero la posibilidad de ver a Daniel y Gabriel de nuevo era irresistible. Ella siguió a Tomás a través del complejo, notando cómo las otras personas los observaban discretamente. Los niños parecían sanos y felices, pero había algo en los ojos de los adultos, una especie de vacío, como si sus personalidades hubieran sido parcialmente borradas. «Tus hermanos llegaron a nosotros en 1995, comenzó Tomás mientras caminaban. Dos niños perdidos, traumatizados por el cruel mundo de afuera. Los encontramos en la carretera, asustados y solos. Cuando supimos que no tenían familia, sus padres los habían abandonado, por lo que entendemos, los acogimos». «Eso no es verdad», interrumpió Marina. «Tenían familia, teníamos padres que los amaban. La policía los buscó durante años». Tomás dejó de caminar y se volvió hacia ella, su rostro adoptando una expresión de falsa compasión. «Marina querida, sé que es difícil de aceptar, pero los niños a veces crean fantasías para lidiar con traumas. Daniel y Gabriel nos contaron sobre la negligencia que sufrían, sobre cómo se veían obligados a caminar solos a la escuela en condiciones peligrosas. Vinieron a nosotros buscando el amor y la protección que no encontraban en casa». Las palabras golpearon a Marina como un puñetazo en el estómago. Era cierto que los gemelos caminaban solos a la escuela, pero no porque fueran descuidados. Era simplemente la realidad práctica de una familia de clase media-baja donde ambos padres trabajaban, pero Tomás estaba distorsionando esa normalidad, transformándola en algo siniestro. «Quiero verlos ahora», exigió ella. «Claro, pero primero, necesito que entiendas algo importante. Daniel y Gabriel han encontrado una nueva vida aquí. Son respetados miembros de nuestra comunidad, dedicados al servicio de Dios. Si verdaderamente los amas, no intentarás perturbarlos con recuerdos dolorosos del pasado». Tomás la condujo a una sala pequeña y espartana dentro de la capilla. Las paredes estaban decoradas solo con citas bíblicas pintadas a mano, y una gran cruz de madera. Indicó una silla simple y se sentó al otro lado de una mesa rústica. «Llamaré a los chicos», dijo él. «Pero primero, necesitas prometer que no intentarás llevártelos. Son adultos ahora, libres de tomar sus propias decisiones, y han elegido permanecer aquí, con nosotros, su verdadera familia». Marina asintió, aunque cada fibra de su ser estaba gritando en protesta. Cuando Tomás salió de la sala, aprovechó para examinar el ambiente más de cerca. Había algo profundamente inquietante en la uniformidad del lugar, las mismas citas bíblicas repetidas en las paredes, la ausencia completa de individualidad o color. Era como si alguien hubiera intentado borrar toda personalidad del lugar. La puerta se abrió de nuevo, y Marina contuvo la respiración. Dos jóvenes entraron, vestidos con las mismas ropas sencillas que había visto en los demás miembros de la comunidad. Los reconoció al instante, a pesar de las 2 décadas transcurridas. Daniel tenía sus mismos ojos verdes, mientras que Gabriel conservaba las pecas que le salpicaban la cara en la infancia, pero había algo diferente en ellos, una cualidad robótica en sus movimientos, una ausencia de espontaneidad que la dejó profundamente inquieta. «Marina», dijo Daniel, con una voz extrañamente monótona,
Hermano Tomás nos dijo que viniste a visitarnos. Ella se levantó de golpe, con lágrimas corriendo por su rostro. Daniel, Gabriel, no tienen idea cuánto los he echado de menos. Los buscamos por todas partes. Durante años, mamá y papá, nuestra madre y nuestro padre son Dios y el hermano Tomás, la interrumpió Gabriel, con la expresión impasible. La familia que teníamos antes era una ilusión del mundo corrupto. Aquí encontramos nuestra verdadera vocación. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubieran sido repetidas cientos de veces. Marina miró a sus hermanos, buscando algún vestigio de los niños traviesos que había conocido, pero solo encontró dos personas vacías, como cáscaras humanas rellenas con la ideología de otro. ¿Se acuerdan de mí?, preguntó ella, desesperada. ¿Recuerdan las historias que les contaba antes de dormir, nuestro escondite en el desván, nuestro código secreto? Por un breve instante, algo vaciló en los ojos de Daniel, una sombra de reconocimiento, quizás de nostalgia, pero Gabriel rápidamente le puso una mano en el hombro, y la expresión de Daniel se endureció de nuevo. Esos son recuerdos del tiempo antes de nuestra iluminación, dijo Gabriel. El hermano Tomás nos enseñó que debemos dejar el pasado atrás para abrazar completamente el plan de Dios para nuestras vidas. Tomás reapareció en la puerta, sonriendo con satisfacción. Como pueden ver, Daniel y Gabriel han encontrado la paz aquí, dedicaron sus vidas al servicio de la comunidad y a la preparación para la gran purificación que se aproxima. ¿Qué purificación?, preguntó Marina, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. El fin de los tiempos está cerca, respondió Tomás, con los ojos brillantes de fervor fanático. Dios nos ha revelado que aquellos que permanezcan puros serán salvados, mientras que el mundo corrupto será destruido. Nuestra comunidad será uno de los pocos refugios seguros cuando lleguen los días finales. Marina sintió una náusea que le subía por la garganta. Era peor de lo que había imaginado. No solo sus hermanos habían sido secuestrados y adoctrinados, sino que estaban siendo preparados para algún tipo de suicidio colectivo o violencia apocalíptica. Quiero hablar con ellos a solas, exigió. Tomás negó con la cabeza. Eso no sería apropiado. Daniel y Gabriel hicieron votos de pureza y dedicación total a la comunidad. Influencias externas podrían comprometer sus compromisos espirituales. Influencias externas, explotó Marina. Soy su hermana. Tengo más derecho a hablar con ellos que usted. Usted es una extraña ahora, dijo Gabriel fríamente, parte de un mundo que hemos elegido dejar atrás. Las palabras hirieron a Marina más profundamente que cualquier herida física podría hacerlo. Miró a los dos jóvenes que habían sido sus hermanos pequeños, buscando alguna señal de que aún quedaba algo de los niños a los que tanto había amado, pero todo lo que vio fueron los rostros de extraños recitando mantras de una secta. Tomás se levantó. Creo que esta reunión ya ha durado suficiente. Daniel y Gabriel tienen responsabilidades en la comunidad, y usted debe estar cansada del viaje. Podemos conseguirle una habitación para esta noche, si desea quedarse y participar en nuestros servicios matutinos. No, dijo Marina, con la voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. No me quedaré, pero tampoco me iré sin mis hermanos. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. Tomás ya no sonreía, y Marina notó que Gabriel se había colocado cerca de la puerta, bloqueando su salida. Daniel permaneció inmóvil, pero sus puños estaban apretados. Me temo que eso no es una opción, dijo Tomás con calma. Daniel y Gabriel son miembros adultos de nuestra comunidad, aquí por voluntad propia. Cualquier intento de llevárselos sería considerado secuestro. Marina se dio cuenta de que había caído en una trampa. Tomás nunca tuvo la intención de dejarla irse pacíficamente. La carta, el sobre en el buzón, todo había sido cuidadosamente orquestado para traerla hasta allí. ¿Pero por qué? La respuesta llegó en forma de una tercera persona entrando en la sala. Una mujer de mediana edad con el cabello gris recogido en un moño apretado, llevaba una jeringa, y tenía la misma mirada vacía de los demás miembros de la comunidad. Hermana Raquel es nuestra enfermera, explicó Tomás. Ella la ayudará a calmarse mientras procesamos su situación. Marina comprendió con horror cristalino que nunca la habían invitado a una reunión familiar, la habían atraído a una trampa.
y ahora la obligarían a unirse a la secta, así como a sus hermanos 20 años atrás. La purificación que Tomás había mencionado probablemente significaba que todos morirían pronto, y él quería a la familia Foster completa para el evento final, pero Marina había pasado los últimos 20 años preparándose para este momento, incluso sin saberlo. Cada sesión de terapia, cada clase de defensa personal que había tomado después de mudarse a Boston, cada pesadilla sobre no poder salvar a los gemelos, todo la había preparado para esta batalla final. Cuando hermana Raquel se acercó con la jeringa, Marina fingió desmayarse del miedo, cayendo pesadamente en la silla. En el momento en que la mujer se inclinó sobre ella, Marina tomó la jeringa y se la clavó en el cuello a la enfermera. Raquel gritó y se tambaleó hacia atrás, tropezando con Gabriel. Daniel, gritó Marina, aprovechando la confusión. ¿Recuerdas nuestro código? Los ángeles vuelan juntos. Tú se lo enseñaste a los gemelos cuando eran pequeños. Por un segundo crucial, Daniel dudó. Sus ojos se encontraron con los de Marina, y ella vio un destello del hermano pequeño que solía proteger a Gabriel de los matones en la escuela. Ese momento de vacilación fue todo lo que necesitaba. Marina se lanzó por la ventana de la capilla, destrozando el cristal y cayendo pesadamente en el jardín. Cortés cubrían sus brazos y rostro, pero la adrenalina enmascaraba el dolor. Oía gritos tras ella mientras corría hacia el coche, pero no miró atrás. Las llaves estaban en su bolsillo. El motor arrancó al primer intento y pisó a fondo el acelerador, haciendo volar gravilla mientras aceleraba por el camino de tierra. En el espejo retrovisor, vio figuras emergiendo de los edificios de la comuna, más gente de la que había notado inicialmente, mucha más. Marina condujo como una loca por las sinuosas carreteras de montaña, las manos temblorosas, apenas podía sujetar el volante, las lágrimas empañaban su vista, pero se obligó a seguir conduciendo hasta llegar a la comisaría más cercana. El agente de guardia inicialmente se mostró escéptico ante su historia, pero el estado físico de Marina, los cortes, la sangre, el obvio estado de pánico, lo convencieron de que algo grave había ocurrido. En 2 horas, un equipo de agentes federales estaba en camino al condado de Hampshire, armados con órdenes de registro e incautación, pero cuando llegaron a la comuna de la Luz Eterna, encontraron solo edificios vacíos y señales de una evacuación precipitada. Tomás y sus seguidores habían desaparecido, llevándose a Daniel y a Gabriel con ellos. La única pista que dejaron fue una nota clavada en la puerta de la capilla, escrita con la misma caligrafía cuidadosa de la carta original. La purificación ha comenzado, los puros ascenderán, mientras el mundo corrupto arde. Marina, pudiste haberte unido a tu verdadera familia, pero elegiste la condenación. Cuando llegue el fin, recuerda que tus hermanos murieron sabiendo que los abandonaste una vez más. Marina pasó las siguientes semanas colaborando con el FBI, proporcionando todos los detalles que podía recordar sobre la comuna y sus miembros. La investigación reveló que Thomas Whitmore había liderado comunidades similares en al menos 4 estados diferentes, siempre desapareciendo cuando las autoridades se acercaban. Había un patrón: se dirigía a familias destrozadas, niños perdidos, personas desesperadas buscando pertenencia, y periódicamente, comunidades enteras desaparecían, presuntamente muertas en suicidios colectivos que nunca dejaban cadáveres. Pero Marina comenzó a sospechar que había algo más. Las palabras de Tomás sobre abstención y purificación no sonaban a lenguaje suicida, sonaban a lenguaje de fuga, y si no estaba matando a sus seguidores, sino simplemente trasladándolos a lugares aún más remotos, y si Daniel y Gabriel seguían vivos en algún lugar, esperando un rescate. 6 meses después del enfrentamiento en la comuna, Marina estaba en su casa en Boston cuando sonó el timbre. Jaime estaba trabajando, y no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, encontró a un joven delgado, de unos 20 años, con cabello oscuro y ojos verdes familiares. Marina, dijo él vacilante, soy yo, Daniel. Casi se desmaya. El hombre ante ella parecía años mayor de lo que lo había visto en la comuna, como si hubiera vivido una vida entera de sufrimiento en los últimos meses. Sus ojos ya no tenían esa cualidad vacía, estaban llenos de dolor, miedo, pero también de una humanidad que había estado ausente antes. ¿Cómo? Empezó ella, pero él la interrumpió.
conseguí escapar hace 3 semanas. Gabriel, su voz se quebró. Gabriel no quiso venir conmigo. Él todavía cree en Tomás. Todavía piensa que la familia que tuvimos antes era una mentira, pero yo recuerdo todo ahora, Marina. Recuerdo tus historias. Recuerdo nuestro código secreto. Recuerdo la mañana en que desaparecimos. Daniel entró en la casa, caminando como un hombre mucho mayor. Tomás nos drogaba, continuó. Durante años ponía algo en nuestra comida que nos dejaba confusos, obedientes. Solo cuando la comuna se mudó de nuevo y se acabaron los suministros, mi mente empezó a aclararse. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que nos había hecho. Marina abrazó a su hermano, sintiendo cómo temblaba contra ella. ¿Dónde está Gabriel? ¿Podemos salvarlo también? Daniel negó con la cabeza tristemente. Él eligió a Tomás. Cuando intenté convencerlo de que huyera conmigo, me delató. Tuve que dejarlo atrás o ambos hubiéramos muerto. Pasaron horas conversando, Daniel reconstruyendo lentamente 20 años de recuerdos perdidos, mientras Marina llenaba los vacíos sobre lo que había ocurrido con su familia después de la desaparición de los gemelos. Fue doloroso para ambos, pero también curativo, como coser una herida que había permanecido abierta durante 2 décadas, pero siempre estaba la sombra de Gabriel sobre ellos. Daniel explicó que Tomás había desarrollado un nuevo plan. En lugar de suicidios colectivos, ahora reclutaba jóvenes para actos de terrorismo doméstico, convenciéndolos de que era su misión divina, purificar el mundo a través de la violencia. Gabriel se había convertido en uno de sus lugartenientes más dedicados. Ya no es mi hermano, dijo Daniel con lágrimas en los ojos, al menos, no el hermano que conociste. Tomás lo convirtió en algo diferente, algo peligroso. Marina tomó la mano de Daniel, sintiendo el peso completo de los últimos 20 años sobre ella. Había recuperado a un hermano, pero perdido a otro para siempre. La culpa que había cargado desde la infancia se había transformado en algo nuevo, una determinación feroz de asegurar que Tomás nunca más destruyera otra familia. 6 meses después, Marina estaba testificando ante un gran jurado federal cuando llegaron las noticias. Gabriel había muerto en un tiroteo con el FBI durante un intento de bombardear una escuela primaria en Utah. Tomás también estaba muerto, junto con otros 6 miembros de la secta. La purificación finalmente había llegado para ellos, pero no de la manera que esperaban. Daniel lloró durante días tras recibir la noticia, no por el fanático en que Gabriel se había convertido, sino por el niño de 6 años que nunca tuvo la oportunidad de crecer normalmente. Marina lloró con él, lamentando no solo la muerte de su hermano, sino también los 20 años perdidos, las navidades sin regalos bajo el árbol, los cumpleaños sin celebrar, todas las pequeñas alegrías cotidianas que una familia debería compartir, pero también había una especie de paz. La búsqueda había terminado, Daniel estaba a salvo, reconstruyendo su vida con la ayuda de terapia intensiva y el amor incondicional de Marina y Jaime. Gabriel estaba en paz, finalmente libre de la influencia venenosa de Tomás, y Marina había aprendido a perdonarse a sí misma por la culpa que había cargado durante tanto tiempo. La noche del primer aniversario de la muerte de Gabriel, Marina estaba sentada en el patio de su casa, observando las estrellas y sosteniendo una vieja fotografía de los 3 hermanos Foster juntos. Daniel se le había unido, y permanecieron en un cómodo silencio durante un largo rato. ¿Crees que se acuerda de nosotros?, preguntó Daniel finalmente. Al final, ¿crees que Gabriel recordó quiénes solíamos ser? Marina consideró la pregunta cuidadosamente. Espero que sí, dijo. Necesito creer que en algún lugar dentro de él, nuestro hermanito seguía existiendo, y que ahora está libre. Daniel asintió, y continuaron observando las estrellas en silencio. La historia de los hermanos Foster finalmente había llegado a su fin, no con el final feliz que Marina había soñado durante 20 años, sino con una especie de resolución que permitió que ella y Daniel siguieran adelante. A veces reflexionó, la curación no proviene de recuperar lo que se ha perdido, sino de aprender a vivir con lo que queda, y lo que quedaba era amor, imperfecto, doloroso, pero real, el tipo de amor que sobrevive a 2 décadas de separación, trauma y pérdida, el tipo de amor que transforma la culpa en redención, la desesperación en esperanza, el tipo de amor que permite que una familia, incluso una familia rota y remendada, siga existiendo, a pesar de todo.